Ah, Vamos a continuar nosotros con el estudio de esta línea de tiempo y estamos en lo que es el diluvio y qué gran acontecimiento, grandísimo acontecimiento, pero que muchas veces no le damos la atención eh, de lo que en realidad pudo haber acontecido con el globo terráqueo, o sea, con la creación en esa ocasión, ¿cierto? Hacemos bien nosotros en cuando estudiamos de Noé y lo del diluvio, ver la parte espiritual, porque sí, moralmente hablando, pues fue un momento, un tiempo malísimo, al punto que el mismo Señor Jesús, y hemos hablado de esto, lo utilizó utilizó ese tiempo para hacer referencia al tiempo, cómo va a estar el mundo moralmente hablando cuando Él venga, ¿no? Así como en los días de Noé, dijo Jesús. Sin embargo, creo que si también le diésemos un poquitito más de atención a la parte de cómo afectó, repito, al globo terráqueo y todo lo que este globo terráqueo nos ayudaría más bien a quizás pensar menos en lo que hemos hablado anteriormente, de una teoría, ¿no?, que se plantea respecto a Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ¿no? Muchos piensan que en Génesis 1:1 Dios creó todo perfecto, pero que lamentablemente todo eso se destruyó, todo eso se maltrató, eh, y que Génesis 1:2 es el comienzo de reordenar, ¿no?, a esa creación. Creo que si estudiásemos el diluvio, sí, quizás un poquito mejor nos daríamos cuenta que, oye, si hubo un tiempo donde nosotros, y bíblicamente hablando, podemos darnos cuenta de que sí afectó, y lo vuelvo a repetir, a este planeta, a este globo terráqueo, quizás no fue entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, sino más bien en el diluvio o después de el diluvio. Así que vamos nosotros a hablar algo sobre este tema en esta noche. Siéntase cómodo, sí, siéntase muy libre de participar, de preguntar. Cierto, no nos gusta que nos tilden como preguntones, no, no, ya mucho pregunta, pero preguntemos con criterio, obviamente, ¿no? Y no solo preguntemos, sino también si tenemos algún parecer, alguna opinión que quisiéramos compartir, también siéntase libre de hacerlo y conversaremos y dialogaremos, pero la idea es que nosotros estudiemos, ¿sí?, todo esto. Muy bien, con esto en mente, vamos nosotros a abrir nuestras Biblias en primera instancia en Génesis, capítulo número 2. Y cierto, estamos hablando de nosotros estudiar, ¿no?, esta línea del tiempo, ¿no? Y no piense que nos estamos atrasando. Ya hemos hablado que el diluvio ocurrió más o menos ¿cuánto tiempo después de la creación de Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto tiempo después de la creación de Adán y Eva es que ocurre el diluvio? Les ayudo. Varios años después. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿Tiene una idea? Pastor, Sí. tengo del capítulo 1 al capítulo 6 hay 1600 años. ¿Hay ¿Será cuántos? eso? 1600 años. 1600 años. Sí, 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 estamos bien. O sea, estamos, sí,
desde Adán hasta nuestros días deben haber 6.000 años y algo más, ¿no? 6.000 años, o sea, 1.600 años, ya estamos hablando de una gran parte de toda la existencia humana, ¿sí? Eh, Así que no pensemos que estamos yendo demasiado lento, en realidad estamos avanzando bastante. Bien, vamos con Génesis, les decía. Sí, Génesis, en el capítulo número 2, para que podamos tener una idea. Obviamente Moisés no fue de darnos detalles de todo lo que Dios hizo y cómo es que fueron las cosas, pero sí nos da ideas muy sólidas, ¿no? Respecto a cómo pudo haber sido muchas de estas cosas. Decía en Génesis capítulo número 2, sí, versículo número 4, se nos dice lo siguiente: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Mm. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover, ¿sí?, sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Muy bien, entonces, ¿qué estamos hablando? De que originalmente parece que no necesariamente la tierra tenía mucha lluvia. Hoy en día sabemos que hay lugares donde hay temporadas de lluvia y temporadas de ausencia de lluvia. Son necesarias, ¿verdad? Pero en un inicio posiblemente no fue así. Se piensa que quizás las condiciones del clima en ese entonces, estamos hablando, ¿no?, de antes del diluvio, debieron haber sido bastante parejas en todo el mundo, ¿sí? O sea, quizás un solo tipo de clima cómodo, abrigado. Es más, mire lo que dice en el versículo 6 del mismo capítulo 2, dice, bueno, en el versículo 5 al final dice, todavía no había hecho llover, sino que subía, dice en el versículo 6, de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Una vez más, da la impresión de que las condiciones climatológicas en la faz de la Tierra eran muy similares en todo el mundo, ¿sí? Lo cual, si nosotros hoy pensamos en qué factores, ¿sí?, llegan a afectar el clima en nuestros días, pondríamos muchos factores, diferentes factores por lo menos, pero uno de ellos es también las cordilleras mismas, ¿sí? Pienso y leía así al respecto que quizás en ese entonces no había tal cosas, ¿sí? Y vamos a hablar de esto, y tiene que ver esto con el diluvio, obviamente, ¿sí? Y originalmente hablando, quizás, claro, nosotros vemos los Andes y nos sentimos orgullosos de ello, y debemos estar orgullosos de ello. La Cordillera Blanca también, ¿no?, en nuestro país, que lamentablemente está descongelándose también. Pero pensamos que sí, o sea, Dios lo hizo así cuando creó las cosas, pero basados en estos versículos, quizás no fue así. Quizás simplemente fue no algo plano necesariamente, o sea, no pensemos que era todo plano, ¿no? No puede ser plano porque la Tierra es redonda de por sí, así que, o sea, todo pensamos que todo es llano, es el llano, ¿no? Quizás hubo montes,
no cerros, sino algo pequeño nada más. Ah, pero nada que sea factor como para que el clima pueda cambiar. ¿Sí? Entonces, eso es algo que necesitamos tener muy presente y en mente, lo cual también hacía que la preservación de esa creación haya sido pues todo bueno. Aún también la salud misma de los individuos. ¿Ok? Eh, Vamos ahora, simplemente estamos aquí comparando algunas cosas, pero quisiera que leamos también en el capítulo número 6, ¿sí? Capítulo 6 ahora, sí, ya nos estamos acercando al diluvio. Eh, en el versículo número 14. Le dice Dios a Noé, hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, si es que no llovía, ¿sí? Y entiéndase, déjeme, a ver, aquí comparar algo con usted, ¿sí? Déjeme aquí comparar, no. ah, Mostrarle algo a usted, ¿sí? Compartir, esa es la palabra que estaba buscando. Aquí, en este mapa, ¿sí? En este mapa, si presto usted atención, por favor, en este mapa, ah, más o menos como para tener una idea de dónde posiblemente haya estado morando eh, eh, ¿cómo se llama? Noé, ¿sí? Noé. Se piensa que posiblemente en esta área, ¿sí? No exactamente dónde, pero en esta área. ¿Sí? Y le hice leer a usted el capítulo 14 del versículo 6, donde Dios le dice, hazte una arca. Si es que, según Génesis capítulo 2 no llovía, no llovía. Entonces la pregunta es, ¿para qué hacerte un arca? Porque no vivía en los mares o cerca al mar, no lo sé exactamente dónde era el mar, pero bueno, estos son mapas, no de acuerdo a lo que es la realidad actual de la geografía de este mundo. Pero podemos darnos cuenta, oye, no, o sea, ¿para qué el arca? No es que va a llover. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, no que haya sido algo sencillo para Noé, y bien dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que es por fe, ¿verdad? Que Noé obedece a Dios y hace el arca. ¿Vale? En el capítulo número 8, en el versículo número 4, ¿sí? Como que cambia la cosa porque mire lo que dice en el versículo 4, 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo. O sea, efectivamente sí llovió, ¿no? Moisés se pasó 120 años predicando a la gente, oye, va a llover, no es que va a llover, va a haber un diluvio, y la gente, o sea, nada, ¿no? Usted Noé, no sabe que Moisés. Noé, gracias, Moisés fue el que escribió, ¿cierto? Pero decía que Noé estaba predicando y no pasaba nada, ¿no? Nosotros, si se nos ofrece o si se nos dice, oye, va a pasar algo, y ese algo no pasa en los años siguientes, ¿qué decimos? No, no va a pasar nada. Eso sí, eso era lo que pasó con Moisés. Aún cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, decimos está próxima. Pero según lo que son nuestros años, no pasa nada. Ya pasaron 2000 años desde Jesús y no ha venido Jesús al punto que muchos ya no creen.
Y creyentes no estamos tampoco tan interesados en ello porque pensamos, oh, irán a pasar otros 2000 años, ¿no? Así que nos dejamos nosotros en ese aspecto a llevar por lo que ocurre. Decía, Moisés predicó 120 años. Oye, arrepiéntanse porque viene un diluvio y no pasó nada. No pasaba nada, pero después sabemos que sí pasó. Algo que también quisiera que nosotros nos demos cuenta, decía en el versículo 4 del capítulo 8, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿Sobre qué cosa? Los montes de Ararat. Ok, ya no estamos hablando ya no estamos hablando de valle. O sea, ya no estamos hablando de simplemente lo llano, no dije, no debe ser valle. Ya no estamos hablando simplemente de lo llano, estamos hablando de cordilleras, ¿correcto? Sí, ya estamos hablando de cordilleras. A diferencia de Génesis 2, que posiblemente no podemos confirmarlo, pero por lo que expresa ahí, da la impresión de que, oye, no, no, el clima era parejo, así que sobre todo, sobre toda la faz de la tierra, así que estas, estas, estas cordilleras quizás no hayan estado y posiblemente no estuvieron. Pero aquí, después del diluvio, con el diluvio, oye, un momento, ya vemos, ya estamos viendo montañas. Ararat también debe haber estado por acá, por este sector, no estoy, en Turquía en realidad está, lo que hoy es Turquía, ¿sí? Y son montañas altas, ¿sí? O sea, no son cualquier cosita, ¿sí? Son montañas altas. Así que simplemente para que usted se dé cuenta de posibles diferencias entre el mundo antes de el diluvio y el mundo después del diluvio. No sé si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar. ¿Hay alguien que quisiera decirnos algo? Hermano Percy, buenas noches. Hola, hermano. Sí, dígame. Tal vez mi pregunta, aparte de la historia que estamos echando correcta, que sí es verdad, cuando dice, yo tengo una, no sé si duda respecto a cuando dice con Calafateras, con brea, o sea, el arca, ¿no? Sí, En ese tiempo existía la brea, si es un derivado del, eh, del combustible. claro. Ah, obviamente, algo por lo menos similar a ello que sí existía. Sí. Exactamente qué, no lo sabemos. Vamos, dependiendo del tiempo, dependiendo si nos alcanza el tiempo, vamos también nosotros a ver lo relacionado con la Torre de Babel. Simplemente lo menciono ahorita, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, eso, pero lo menciono simplemente para que nos demos cuenta que la gente en ese entonces era gente muy hábil. Nosotros diríamos, oye, cierto, como dice el hermano Eduardo, ¿no? ¿Ya había brea? Eh, Porque uno piensa, no, pues eso es algo muy de este tiempo. Algo similar por lo menos había y que era suficiente para lo que se necesitaba, si me dejo entender. Sí, no puedo decir exactamente, no, si había brea, ¿no? Como la conocemos hoy, pero ellos lograron tener algo que les servía como quizás como selladora, ¿no? Porque de eso era la idea, que la brea sirva para sellar, ¿no? Las aberturas entre palos y palos, pues, ¿no? Entre la madera, ¿no? O sea, esa era la idea. ¿Algo más? ¿Alguien más? Muy bien, no pierda de vista esto que estamos hablando, ¿sí? Pastor, buenas Eh, noches. sí, adelante, hermana. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Pastor,
Sí, entendiendo que eran valles, ¿no? Lo que existía en ese entonces, en ese mundo conocido. más que valle llano, porque recuerden que los Ya, valles son las partes entre montañas, ¿no? Entonces, más que nada ya. era llano, todo llano. Era llano. Ujú, Entonces, en ese mundo conocido, este mundo donde nosotros estamos, por decir, este territorio, de repente era el no conocido. De ujú, repente digo, ¿no? claro. Razonando un poquito. Entonces, si todo era llano, entonces la tierra, ¿cuándo produjo los grandes abismos que hay? Porque no todo es O- llano en el planeta, en la circunferencia, me refiero del planeta. ok, ok, ¿Cuándo se a eso, formó? claro, a eso vamos a llegar. Qué Sí, gracia. si nos das unos minutos y a eso es a lo que quiero que lleguemos a, hermana, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Estamos bien entonces hasta acá? Muy bien. Ahora vamos al diluvio en sí. ¿Sí? Génesis capítulo número 7. Génesis capítulo número 7, versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice? Básicamente es el inicio del diluvio. ¿Sí? El año 600 de la vida de Noé, lo hemos leído anteriormente, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron, número uno, anote esto, ¿sí? Número uno, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Sí? Número dos, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y en razón a eso se supone que llovió, versículo 12, sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Mm? 40 días y 40 noches. Ok. ¿Qué ocurre? Porque estamos hablando de dos cosas. Número uno, el grande abismo, o sea, debajo de la tierra. ¿Sí? Para que salga agua, y había mucha agua, ¿sí? O hay, no lo sé. Muchísima agua debajo. No, para que se abra, para que salga el agua, ¿qué es lo que, ya les di media respuesta. Para que salga el agua, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Estamos hablando de una tierra que es relativamente sellana, es llana. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que salga el agua de debajo de la tierra? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Tiene que abrirse, ¿no? Abrirse. Definitivamente. ¿Y qué pasa cuando se abre la tierra? ¿Terremoto? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Terremotos? Terremotos. ¿Y qué terremotos estamos hablando? ¿Sí? O sea, no estamos hablando de, o sea, simplemente llovió 40 días, cuando, o sea, nosotros, y sobre todo nosotros aquí los trujillanos, pensamos que habrá llovido como cuando llueve acá, nada más, que no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, nos hace daño a nuestras casas, claro, pero pensamos que no, no, o sea, no hace daño a nadie, ¿no? No, 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 o sea, esto fue cataclísmico y cataclísmico con mayúsculas. Por eso es que digo, sí, si nosotros dedicásemos nuestra atención a cómo es que sucedieron las cosas en el diluvio, posiblemente prestaríamos menos atención a que la tierra fue distinta entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 y no simplemente y simplemente prestaríamos atención a, oye, acá es donde todo esto cambió. ¿Ve? Y sale las aguas y repito, sí, o sea, estamos hablando a escalas mayores aquí. O sea, no estamos hablando de que, oye, se abrió un poquitito nada más la tierra. No, no, no. Recuerde cuánta gente murió y no solamente ellos, ¿sí? Sino cuánta agua debe haber salido o caído con el propósito de que el mundo entero experimente este diluvio, lo vamos a ver en un ratito también, ¿sí? O lo vamos a evaluar en un ratito.
Así que repito, no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de cosas mayores, ¿sí? Y que obviamente cuando se abre la tierra, va a haber presión hacia los costados y tierra se va a elevar, ¿correcto? Mientras que en las aberturas se va a hacer un valle. Y ya estamos hablando nosotros de los cerros, los valles. Y no solo eso, pero antes de esto, alguna pregunta hasta acá. Porque repito, esto fue o sea, no piensen ustedes que la gente simplemente la tuvo sencillo. Sí, lamentablemente se ahogó, pero era pura lluvia. No. Esto fue muy intenso. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos, hasta acá? Pastor, entonces se podría entender que el agua salía de abajo y venía de arriba. Así es, hermana. Todavía no hemos hablado de la de arriba. ¿No sé? Hemos hablado con lo de abajo nomás y ya nos asustamos, ¿verdad? O sea, ya nos hizo, wow, esto sí que fue feísimo. O sea, estamos hablando de esos terremotos que son muy intensos como para que salga tanta agua, ¿sí? O sea, yo no creo que se abrió la tierra y salió el agua por chorritos, ¿no? No. Pienso que se abrió la tierra y salió agua como fuentes de agua, ¿sí? Pero no fue solo el agua lo que hizo daño, fue también todos esos terremotos que pudo haber existido al abrirse la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Hermana Melinda. ¿Es posible que toda la Tierra haya sido un solo continente entonces, antes del diluvio? No lo sé, podría haber sido. Vamos a ver, vamos a hablar de eso también de un ratito, ¿sí? Pudo haber sido, ¿sí? Y vamos a hablar de eso sobre todo cuando lleguemos a la Torre de Babel. Y ahí les explico el por qué vamos a hablar eso allí, ¿sí? Pero pudo haber sido, sí, pudo haber sido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, solo hemos hablado de las fuentes del grande abismo, ¿correcto? Ahora hablemos de las cataratas de los cielos que fueron abiertas. O sea, ¿de dónde salió eso? Quizás, y recuerde que tenemos siempre que ser cuidadosos, ¿sí? Me siento cómodo con lo que estamos viendo, sin embargo, aún así siempre hay que ser cuidadosos. Justo hoy día me llamó un hermano pastor de una de las iglesias hermanas allá en la sierra y me pidió mi opinión, ¿no? Respecto a un tema bíblico y le expliqué. Y le dije, sin embargo, hermano, entiende que nosotros no somos doctores, ¿sí? Simplemente esto es lo que vemos, sigamos siendo estudiantes de la Biblia, porque el hecho de que lo que te explico quizás te suene bien, te suene correcto, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque no somos perfectos. Así que vamos aquí a Génesis capítulo número 1. Estamos hablando de ahora, ¿qué cosa? ¿Qué decía? ¿Las cataratas de los cielos o qué dijo? ¿Qué habíamos leído? 7:11, las cataratas de los cielos. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Veamos del versículo 7, ¿sí? Donde dice, hablando Dios de su creación, e hizo Dios la expansión. No, pero vamos desde el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Sí? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Sí? O sea,
en esta creación, en alguna parte de este cielo, firmamento, qué sé yo, se hizo una separación y se mantuvo aguas arriba. ¿Ve? Y abajo, las de abajo, dice, llamó Dios a la expansión cielos, versículo 8, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, ¿no? Entonces, el agua se puso en un solo lugar, la de abajo. Pero la de arriba estaba, todavía había agua sobre la expansión. ¿Y qué cantidad de agua habrá sido eso? A eso quizás se refiera cuando se dice que, hoy dicho sea de paso, esta expansión hacía que el clima en el mundo sea favorable, ¿sí? Protegía de los rayos solares y de todo aquello que se tiene que proteger con el propósito de que todo sea bueno, ¿no? Todo sea saludable también, ¿sí? Y regresamos al capítulo número 7. Sí, versículo 11, y lo que se piensa es que esa expansión que cubrió, o perdón, que mantenía las aguas arriba, eso se vino abajo, ¿sí? O sea, bien dice aquí en Génesis 7:11 que estamos hablando de cataratas. O sea, como si, o sea, esa es la impresión que tiene Moisés cuando escribe, ¿no? ¿Ves? O sea, no estamos hablando de chorritos, no estamos hablando de gotitas, estamos hablando de cantidad, ¿sí? Suficiente de agua como para que haga daño, ¿sí? Cayendo chorros, cayendo cataratas. Porque recuerde que todo esto ocurre en 40 días y 40 noches, tanto lo de las aguas de abajo como de las aguas de arriba. O sea, fue un montón de agua y una gran catástrofe. Eso es lo que ocurre. Simplemente para que se tenga una idea. Sí, se nos dice que, a ver, déjeme ver, ay, ¿qué pasó acá? Mm, cambié de página. Perdón un ratito. ¿Qué es lo que hice? Eh, me cambié de página acá. Eh, Será, ya. A ver, se dice, y presta atención a esto, ¿sí? De que las aguas, sí, las aguas subieron hasta 15 codos por sobre los picos más altos. ¿Sí? 5 codos sobre los picos más altos. ¿Ok? El Everest, monte de los Himalayas, ¿sí? La cima más alta del mundo, está a 8.848 metros. O sea, las aguas estuvieron más o menos 6 a 10 metros más altos que el Everest. Y el Everest está a 8.800 metros su cima sobre el nivel del mar. Hay un momento. O sea, si es que el globo terráqueo fue llano, ¿sí? El diluvio trajo como 8.000 y más, casi 9.000 metros, 9 kilómetros de agua cubriendo todo el globo terráqueo. ¿Estoy bien? ¿Sí me estoy dejando entender? O sea, no estamos hablando de poquita agua, nada más. No, no, estamos hablando de cualquier cantidad de agua. Y no solo agua, sino muchísimo daño que se hizo a la creación.
o al globo terráqueo como nosotros lo conocemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto. ¿Alguien? Algo que quiera expresar. Entienda, sí, lo que desearía que usted y yo veamos es, oye, esto sí fue cataclísmico. Aquí es donde creo yo, si en algún momento se hizo daño a la tierra, fue aquí. No necesariamente, y esto que estamos hablando es más bíblico, o tiene más fundamentos bíblicos que el pensar que en Génesis 1:1 y entre Génesis 1:1 y 1:2 es cuando se destruyó la tierra. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Si estamos claros con esto? ¿Sí? No que tengamos nosotros respuestas definitivas sobre todo esto, ¿sí? Pero al menos estamos tratando de ver lo que la Biblia nos enseña al respecto. ¿Alguien más? O algo, perdón. Pastor, Sí, toda esa agua serían ahora los océanos. ya. Y también agua que se evaporó, ¿no? En esta creación hay un montón de agua, sí. De hecho, hay un montón de agua. Pero no se piense que toda esa agua simplemente se quedó en los océanos, porque recuerden la evaporación y todo eso también, ¿no? Ríos también, los lagos y todo eso. Ujú. ¿Algo más? Pastor, Ya, hay una película que se llama Noé, creo. Ah, ya. pero no es muy bíblica en cuestión de la Oh, ya, historia. ya, 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 sí, 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 le he pero visto. sí me gustó mucho la parte del diluvio. O sea, me Ya. gusta bastante por la parte en que sí se ve cómo explota la tierra, o sea, por Ujú, agua ujú. salen y es, o sea, es gigante, como dice, ¿no? Usted era demasiado grande y nosotros ya no podríamos, no, jamás hemos visto algo así ahora. Ya. Y la hermana Victoria mencionó, ¿verdad? Al inicio, en las oraciones, hay tantas extorsiones y gente, pues, que dinamita, ¿no? Pum. O sea, la intensidad de la energía que debe haberse visto en el diluvio cuando se abre la tierra, debe haber sido abismal, ¿no? Debe haber sido inmenso. O sea, no, repito una vez más, no piense que simplemente, uy, se abrió nomás y no pasó nada, ¿no? Alrededor. No, no, o sea, esto fue intenso y debe haber sido intenso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a cerrar esto por un rato, o un ratito nada más, para cambiarles a esto. Espero que lo puedan ver. Voy ya, a ver. ¿Sabían ustedes que el eje de la Tierra está inclinado? Se piensa que está inclinado 23 grados, 23 punto hay algo en realidad, creo que es 23. A diferencia de los otros planetas, sí, la Tierra tiene, sí, repito, su eje inclinado. Otros planetas, y lo leí por acá, interesante esto, eh, déjenme ver acá. Por ejemplo, Júpiter, Venus o Mercurio tienen su planeta perpendicular, perdón, su eje perpendicular. Y no solo ello,
sino que teniendo la Tierra su eje así como está inclinado, hace que los climas en la Tierra sean distintos, diferente a cómo fue en el diluvio, o perdón, la Tierra antes del diluvio. O sea, ¿a qué se llega? ¿O a qué se quiere llegar? De que esto fue tan intenso, o sea, lo del diluvio fue tan, pero tan intenso, que quizás antes del diluvio el eje de la Tierra estaba en forma perpendicular, de norte a sur, pero que con el diluvio giró. Mencionaba aquí, déjeme ver aquí, traté de ver, acá decía esto, ¿no? Del eje terrestre. Dice, se sabe que los grandes terremotos, los impactos estelares y otros eventos cataclísmicos o de gran magnitud pueden incidir en mayor o menor medida en el comportamiento de nuestro planeta, empujando el eje planetario de sus 23 grados de inclinación respecto a la eclíptica hasta los 27 grados más o menos. O sea, y esto, y lo que estoy leyendo no es bíblico, no es información bíblica, es información científica. O sea, lo que dice es que es cierto, está inclinado esto 23 grados, pero cuando hay grandes terremotos y grandes terremotos en algún lugar nada más de la Tierra, ¿ve? Esto puede girar, o sea, puede variar hasta, dices, ya ha llegado hasta 27 grados, ¿sí? Pero por lo general se mantiene en 23 grados. Ahora, si están diciendo que los terremotos y estos movimientos varían o alteran, posiblemente podríamos nosotros también concluir, oye, esto pudo haber sucedido en el diluvio, ¿sí? Y puede ser que sí, puede ser. O sea, fue tan intenso, tan inmenso, tan cataclísmico que la Tierra nunca antes había experimentado algo mayor que esto. Y la Biblia lo dice, ¿no? O sea, nunca antes había sido. Y después de esto, es más, Dios dijo, nunca más va a experimentar la tierra algo así, sino obviamente hasta cuando ya sea su venida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y claro, como está inclinado, acá mire usted, sí, como está inclinado, a ver un ratito, déjeme ver cómodo. Ya, cuando es verano en el hemisferio norte es este de acá arriba, ¿no? Cuando es verano, entonces, esta parte, perdón, esta parte, ¿no? Cuando es verano, el día se hace más largo, ¿sí? Ahora, cuando es invierno, el día se hace más corto. Y obviamente el sol, por ejemplo, acá ya no recibe el sol tanto como en los días de verano. Por eso es que esta zona se hace muy, pero muy inmensamente fría, ¿no? Y ahí viene pues lo que nosotros llamamos el hielo, pues en el Polo Norte, aunque también se está viendo afectado, ¿no? Así que sí afecta todo ello, ¿ve? Eh, y luego también entiéndase que Dios dijo, ¿no? Dios dijo, hoy ya no va a haber, ya no va a haber esto, ¿no? Ya no va a haber esto. Preguntas, respuestas y quizás no hayan, pero sería bueno si es que hubiese preguntas. ¿Alguien? Me dan miedo ustedes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, el silencio dice mucho. Hermano Percy, El tema es que no sabemos qué dice el silencio muchas veces. hermano Percy, Adelante, hermano. tal vez no sea el momento, pero la pregunta la tengo acá. Eh, el diluvio acabó con toda la humanidad.
Ya, Solamente quedaron los que estaban en el arca. correcto. Y se entiende que la mayoría eran de raza blanca, ¿no? Que conocemos. ¿Raza blanca? No, Raza, perdón, raza, claro, raza blanca. no necesariamente. Ahora, si acabó con toda la humanidad, ¿por qué posteriormente hay razas negras, asiáticas? ¿De dónde salen si ahí acabó con toda la humanidad el diluvio? Eh, Porque ya vemos con esta imagen acá detrás que los climas ya se vieron afectados, o perdón, el clima se vio afectado y comenzaron a haber climas. Por eso les decía, vamos todavía a ir a la Torre de Babel, pero ahorita les puedo decir, en la Torre de Babel, de allá desde el diluvio hasta la Torre de Babel, creció la humanidad, ¿sí? Y en la Torre de Babel fueron dispersados por diferentes partes del mundo. Entonces, de acuerdo a cómo se iba, pues, por ejemplo, la gente que se iba más hacia el norte, más frío, eh, los nevados y todo ello, ya no podían abrir mucho los ojos, así que comenzaron a chinarse un poquito más y más, ¿no? Mientras que otros que se iban, qué sé yo, a otras partes, se, se bronceaban más, Muy por el, buena, pastora. ¿perdón? Muy buena, digo. Y sí, ¿no? Por eso que también entienda, por ejemplo, no se piense que antes del diluvio hubo oso polar. No hubo oso polar. No había necesariamente, no se piense que el norte pues era nevado y todo eso. No, no necesariamente. Era muy parejo el clima. Pero ya con el tiempo, una vez que salieron del arca, ya procreándose los animales también, unos animales migraron a otros lugares y la genética también cambió, ¿no? Cambió mucho. Sí, hermana Melinda. Sí, yo pienso que la respuesta radica en las esposas de los hijos de Noé, que Mm, también podrían haber sido de diferentes razas puede ser, claro. antes del diluvio. Cierto, cierto. Lo cierto es que Dios no se hace problemas con las razas. Sí, somos nosotros los que nos hacemos problemas con ellos. Dios más desea que tengamos un corazón como el de Jesús. ¿Ok? El color de la piel es circunstancial. Nadie elige el color de su piel, ¿no? Simplemente es lo que. Y Jesús no fue tampoco blanco, ojos azules, como muchas veces se le pinta, ¿no? Sino pudo haber sido. A ver, hermano Renato, ponte de pie. Ahí está. Mm, Esperamos que haya sido más simpático que Renato, ¿no? La Biblia Eh, dice que no era muy atractivo. no era muy atractivo. Entonces era como Renato, ¿no? No, no, no. Ni que me escuche la hermana Camila, si no se va a molestar conmigo. Aunque tu suegra sí se le ve sonriente, mira. Bueno, honestamente a mí me impacta este estudio. Sí, es increíble este estudio. Sí, este estudio respecto al diluvio. Corto me quedo, definitivamente, pero hay mucho que hablar allí. Muchísimo que hablar. Y muchísimo que considerar. Sí, usted va a escuchar a gente decir, oye, mira, esta creación, este mundo debe haber sido hermoso antes de que Satanás sea expulsado, ¿no? Del cielo, porque cuando lo expulsaron, no lo arrojaron contra la creación y esto se destruyó y por eso está así. Y yo creo que fue el diluvio. Sí, creo que fue el diluvio. En fin, con eso nos despedimos.
Dios mediante, la próxima semana hablamos de Babilonia